Usted sabe que yo soy un apasionado de los tiempos, me gusta conocer los tiempos, entender los tiempos. Si hay algo que le pido a Dios es que me dé gracia y sabiduría para entender los tiempos que nos toca vivir o experimentar. La Biblia declara por sí misma y nos dice que ciertamente el Señor, el Espíritu Santo, nos iba a guiar a toda verdad y que el Espíritu Santo nos iba a hablar lo que el Padre y el Hijo hablan y lo iba a transmitir a la iglesia. Por eso yo creo que la iglesia debe estar avistada en los tiempos espirituales y en los tiempos que le toca vivir. A modo de introducción, en el libro de Hechos, capítulo 1, es un pasaje que nosotros conocemos mucho, capítulo 1, verso 7, les dice que antes de la ascensión Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué? Porque los discípulos le preguntaban, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Señor, ¿cuándo será ese tiempo? ¿Cuándo va a acontecer? Y el Señor le dice a sus discípulos, no se preocupen por eso, porque ya van a entender los tiempos y las sazones, van a comprender el momento exacto, señales se van a producir para que yo pueda restablecer el reino. En el libro de Mateo, capítulo 16, a modo de introducción solamente esto, Mateo, capítulo 16, verso 3, nos dice lo siguiente. Me gustó este pasaje tomarlo, porque dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, cuando cae la noche, ustedes dicen, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. O sea, Jesús le dice a los discípulos, ustedes cuando anochece, cuando comienzan a ver el clima o la estructura, dice que va a haber arreboles. Y por la mañana dice, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. O sea, ustedes son conocedores de los tiempos. ¿Viste que ahora está de moda el clima? No salimos de casa ahora sin antes ver el clima, ¿sí o no? ¿A cuánto les pasa? Yo, por ejemplo, cuando tengo que lavar el auto, me fijo si va a llover o no va a llover. Sí, lo digo en serio. Si me dice que va a llover dentro de 4 días, ni lo toco. Mi nieta más chica me decía, abuelo, ¿cambiaste el auto? No, está sucio. Digo, porque el tuyo dice era negro antes y ahora es gris. ¿No? Digo, Evita, lo que pasa es que vienen los días malos y todavía el clima no me dice que está para limpiarlo. Así que no sea cosa que lo limpie hoy y se me haga llover mañana. ¿Sí o no? ¿Cuántos hacen eso? O a mí solo me pasa. ¿Cuántos antes de emprender o hacer un viaje o hacer una situación no nos fijamos en el clima? Y acá los discípulos, Jesús le está diciendo, ustedes son entendidos en los tiempos, ustedes dicen, va a ser esto, va a pasar lo otro, pero miren lo que dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Y yo creo que hay un tema que a mí me interesa mucho, que yo quiero ministrarle en esta mañana, y le he puesto como título dos llamados para la iglesia de hoy. Hay dos pronunciamientos que Dios está alertando a la iglesia de Jesucristo. Y cuando hablo de iglesia no le hablo de la local, sino que le hablo de la iglesia global de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de hablar con pastores, tenemos la oportunidad de hablar con... me parece que usted me había dicho que era de Guatemala, ¿no? Ovidio Barrios, no sé si Ovidio Barrios es también de allá, de la iglesia allí. Y con él a veces compartimos, es un ministro de alabanza muy renombrado, en Guatemala también. Y cuando a veces hablamos o tenemos oportunidad de hablar, parece que se unifica
unifican los criterios. Parece que todos habláramos el mismo lenguaje. No es que uno habla una cosa y el otro habla otra, sino que entendemos que hay un llamado que Dios está haciendo en este tiempo a la iglesia. Así como nosotros estamos llamados a distinguir el clima, los tiempos, así Dios está avisando y avistando a la iglesia que entienda el momento en el cual se encuentra situada. El kairos de Dios, que podamos entender cuál es el llamado de parte de Dios para usted como para mí. Así que en esta mañana yo quiero hablarles sobre dos llamados. En el libro de Efesios, capítulo número 5, del verso 13 al 17. ¿Qué pasó? Pero se ve. Entiendo. Vamos para la iglesia de hoy. Título. Libro de Efesios capítulo 5, por favor, si usted me acompaña. Verso 13 al 17. Lo vamos a tener que leer acá porque la Filmina. Efesios capítulo 5, del verso 13 al 17. Y así nos dice la palabra del Señor. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando algo se te pierde, no lo buscas en medio de la oscuridad, sino que, por lo menos en mi caso, cuando algo se me pierde, lo que hago es tratar de prender todas las luces para que se manifieste aquello que se me ha perdido. ¿Sí o no? Amén. Nunca buscamos nada en la oscuridad, sino que cuando buscamos algo que se nos perdió, encendemos todas las luces. Ahora viene una advertencia para la iglesia y le dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque te va a alumbrar Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y es aquí donde yo he encontrado dos llamados de parte de Dios para la iglesia de este tiempo. Porque en el libro de Mateo capítulo 24 nos habla y nos muestra la palabra de parte de Dios que hay señales de que Cristo viene pronto. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que Jesús viene en breve a buscar a su iglesia? Señales tenemos. Siempre me gusta cuando a Luis Palau le preguntaron: Luis, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que el Señor viene a buscar a la iglesia? Y Luis Palau, con su sencillez de siempre, decía: mirá, cuando un avión va a aterrizar en la pista, se encienden todas las luces. Cuando las luces no se encienden en la pista, el avión retoma nuevamente y levanta vuelo nuevamente. Pero cuando las señales de la pista comienzan a mostrarse, el avión dice que desciende. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Las señales nos están indicando que en breve Jesús viene a buscar a la iglesia. A lo bueno se lo llama malo, a lo malo se lo llama bueno. ¿Sí? Estamos viendo indolencia, estamos viendo catástrofe, estamos viendo los mercados convulsionados del mundo. Vemos lo degradada que está la sociedad, rota, quebrantada. Y eso, en el libro de Mateo capítulo 24, nos está hablando que son señales de que Jesús en breve viene a buscar a la iglesia. Pero la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes en esta mañana con respecto a estos dos llamados, ciertamente, ¿qué estamos haciendo mientras que el Señor
está por venir? ¿Cómo estás transitando tu vida espiritual esperando que Jesús venga a buscar a la iglesia? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es mi comportamiento sabiendo que las señales están dadas para que el Señor venga como ladrón en la noche? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y si hay un factor en común en este tiempo, es que estamos viendo que la iglesia, hermanos, está dormida. Yo le puedo confesar algo, sin que usted se ofenda. A los nuevos, no es para los nuevos, esto es para los viejos. Pero la otra vez lloré. Me puse a llorar, subí las escaleras. Tuvimos un martes que es el martes de oración, el martes donde derramamos nuestro corazón, el martes donde para mí como pastor es la reunión principal porque es ahí donde clamamos, donde intercedemos, donde rogamos. Y éramos 6 personas, 7. Cuando subí las escaleras para ir al baño, me encuentro que el lugar de las fotografías estaba lleno de gente y de niños. Me encuentro cuando miro hacia el costado, había casi 20 parejas bailando, no sé, salsa, no sé qué sería, lleno de chicos ahí sentados. Y me compuje. Me daría llorar. Digo, ¿cómo puede ser que tu iglesia no esté alcanzando a discernir los tiempos que se avecinan? ¿Cómo es posible? Decía el Señor, y no se ofenda por favor, porque esto fue personal. Digo, ¿cómo puede ser que haya 40, 50 personas moviendo el esqueleto y tu iglesia? Señor, nos estamos comportando de una forma indiferente ante la realidad de que Cristo viene a buscarnos. Y el Señor nos dijo que a consecuencia de la maldad, el corazón de muchos de nosotros se iba a enfriar. Jesús dijo, cuando yo regrese, cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. Hallaré fe en hombres y mujeres que yo derramé mi sangre por cada uno de ellos. Los encontraré firmes, los encontraré erguidos, los encontraré llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero Dios está haciendo 2 llamados a la iglesia de hoy. Y el primer llamado que quiero que veamos en esta mañana es que debemos cambiar nuestra actitud de indiferencia y acomodamiento. Debemos cambiar nuestra actitud de indiferencia y acomodamiento. Tenemos que pegar un giro. El verso, Efesios 5:14, en la mitad del versículo, nos dice, hermanos, no dice por lo que dice, despiértate, despiértate, tú que duermes, despiértate, iglesia. Porque aquel que no está despierto es una persona que no puede discernir los tiempos. El que duerme, algo pasó con mi hijo, el más chico que vino con mis nietos de Buenos Aires, y lo paró la policía. Y dice, papi, dice, me está siguiendo la sirena, ¿qué hago? Y digo, pero ¿por qué te están parando? Porque vengo haciendo zigzag, le dice la gente. ¿Y cómo, Rodrigo, venís haciendo zigzag? Sí, parece que te quedé dormido. Y muchas veces andamos en nuestras vidas de esa forma, haciendo zigzag en nuestra vida, y el Señor le viene con un llamado a la iglesia de Jesucristo. Perdóneme, pero yo tengo que hablarle lo que el Señor me pidió que le hable. Yo podía hablarle de otra cosa hoy. Dios lo sabe por qué mensaje, pero Dios me mandó a hablarle de esto.
Porque Dios nos quiere advertir, nos quiere llevar a un nuevo nivel, nos quiere posicionar. Él nos ama y nos tiene que advertir. Un padre o una madre que ama advierten a sus hijos. No dejan que se golpeen. ¿Se acuerdan la frase de mamá? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Nosotros qué hacíamos? Lo hacíamos y lo hacíamos. Yo recuerdo a los chicos, le decíamos a los chicos, no vayan a meter el dedo en el enchufe. ¿Qué hacían? Lo primero que hacían es meter el dedo en el enchufe. Va a haber consecuencias si lo hacen, pero ellos, todo lo hemos hecho. Y nuestros padres nos corregían porque nos amaban. Nos decían, cuando estamos llegando a la etapa de la adolescencia, no hagas esto porque te vas a golpear. ¿Alguien recibió este consejo? No lo hagas porque te vas a golpear. Y nosotros hacíamos caso omiso y llegábamos a casa llenos de chichones. Lo que quiero advertirte de parte de Dios es que Dios nos está llamando en este tiempo, llamando a su iglesia que despierte de un letargo espiritual. Que despierte y que salga de esa actitud de pasividad. Porque el Señor viene en breve, pero ¿qué estamos haciendo usted y yo? Esperando la venida del Señor. Cuando nos dormimos no estamos conscientes de la realidad. Tenemos que tomar conciencia hacia nuestro prójimo. Muchas personas que conocemos y amamos van rumbo a una eternidad sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Tenemos que salir, hermanos, de nuestra actitud de indiferencia. Hoy estamos hablando con alguien y estamos mirando los parámetros de lo que es la ciudad de Mar del Plata. Tiene, o por lo menos hasta hace poco tiempo, uno de los índices más altos de falta de trabajo. Mar del Plata tiene uno de los índices más altos de jovencitas, de adolescentes embarazadas. Escuche esto. Hoy en Mar del Plata tenemos índices fuertes y grandes de droga. Lo que antes pensábamos que nunca iba a llegar, ya están instalados en nuestra ciudad. No sé cuántos de ustedes pudieron ver en la televisión esos zombies, esos que están tomando drogas y la droga los destruye. Yo le mostraba a mi nieto y digo, mirá cómo los deja la droga tirados, sin conciencia. Y la iglesia no puede permanecer indiferente a la necesidad del sistema y del mundo. Cuando Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores, no es para que nosotros nos pongan medalla y decir, Jesús resucitó 20, la iglesia resucitó 40, no. Sino lo que está hablando la palabra de parte de Dios, que eran 12 los que anunciaban el Evangelio, 70 o quizás 120. Pero hoy la iglesia es una multitud y estamos llamados a compartir y hablar de Jesús y a llevarte el Evangelio. No te mantengas indiferente. No dejes que la pasividad se apodere de nuestro corazón y nos olvidemos que tenemos un mensaje extraordinario, un mensaje que es poderoso, un mensaje que es transformador, un mensaje que cambia. Un mensaje, usted y yo tenemos el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, que transforma los hogares, que donde había tristeza, dolor, cuando Jesús viene a nuestra vida, Él lo cambia nuestro lamento en baile, en regocijo, en alegría. Si alguien lo cree, diga gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya! En el libro de Ezequiel, por favor, capítulo 3, libro de Ezequiel, capítulo número 3, por favor. Verso 16 en adelante.
Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. El Señor nos colocó en este tiempo. Yo no sé cuánto tiempo nos quedará. Yo creo que el Señor, a veces nos ponemos a hablar con Marcelo y decimos, yo creo que el Señor nos viene a arrebatar. Yo creo que no vamos a ver muerte. Eso es muy personal, no es bíblico ni nada, pero yo creo que el Señor viene a llevar a arrebatar, viene a llevar a su iglesia. Pero nos ha dado a nosotros el privilegio de ser atalayas. Y el atalaya era alguien que se subía al foro más alto, al lugar más alto, y era el que daba el alerta. Cuando el enemigo avanzaba, él tenía que lanzar la voz y comenzar a proclamar. Y acá ahora el Señor nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad no es de los pastores o de los que trabajan en la obra. No, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando vayamos a la presencia de Dios, no vamos a poder decirle, yo no tenía una chapa, yo no era pastor, yo no era evangelista. El Señor te va a mostrar Mateo 28 y te va a decir y te va a mostrar que hay una gran comisión que tenemos que hacer entre todos. No vamos a poder poner la excusa delante de su trono diciendo, a mí nadie me reconoció, yo no estudié. No. Sino que el Señor te va a mostrar Mateo 28 y te va a decir, yo les entregué una comisión, vayan y anuncien y prediquen el Evangelio, hablen. Somos atalayas de aquellos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Nunca te preguntaste por qué el Señor te dio ese trabajo? ¿Nunca te preguntaste por qué el Señor te puso en esa clase, en la escuela, justo en esa, en las más rebeldes? ¿Nunca te preguntaste por qué el Señor te puso en el barrio más revoltoso? Podía estar viviendo en los troncos y estoy viviendo acá. ¿No te preguntaste por qué el Señor me puso y me colocó donde me colocó? Es porque Dios tiene un propósito en ese lugar, en ese espacio. El Señor te colocó para que anuncies el Evangelio de Jesucristo. No te calles. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado? No te calles el mensaje, sino hablar la palabra del Señor. Cambiar tu actitud de indiferencia, pero también de acomodamiento. Porque si a todos nos gusta estar bien acomodados, ¿no? Sí. A todos nos gusta tener, sí, tener un buen calefactorcito, estar cómodos en casa. Otro día le decía a la pastora, digo, mami, me encuentro donde no tengo donde recostar la cabeza. No tenemos ese espacio propio, ese lugar que Dios tiene destinado para nosotros, pero todavía estamos ahí. Pero sin embargo, Dios ya tiene el control y a veces nos acomodamos a las situaciones. Nos acomodamos, ¿sí o no?
Y Dios nos invita a que no te acomodes. Y hoy no voy a salir porque, bueno, está lloviendo. El Señor te habló a tu corazón y te dijo, anda a visitar a tal y tal persona. Ay, no, Señor, estoy tan ocupado. Estaba escuchando un predicador que dice, con este tema de la pandemia, que no podemos predicar más de media hora porque la gente se despabila, porque la gente se va. Pero qué rico que está eso, ¿no? Porque es una verdad, psicológicamente dice que nadie aguanta más de 45 minutos, media hora, un mensaje. Pero a veces nos quedamos mirando Netflix, series de 8 o 10 horas. La otra vez alguien me decía, me miré toda la serie en un solo día. ¿Cuántas horas duró? 4 o 5 horas. ¡Wow! ¿Cómo te quedaron los ojitos, no? Y después estamos en la iglesia en media hora y ya nos empieza a picar todo, ¿viste? Parece que las hormigas comienzan a cumplir su función y comenzamos. Ay, ya, hermano, no te acomodes, porque Dios está hablando en la iglesia. Despiértate tú que duermes. Es tiempo que el reloj, hermanos, comience a sonar. La voz del Espíritu Santo nos alerte y podamos despertarnos del letargo espiritual, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Anhelo, deseo, hermanos, poder ver el Evangelio de Jesucristo completo. Me fascinaría en las calles cuando salimos a mirar vidrieras y cuando vemos un necesitado, no tan solo tengamos compasión de él, sino que podemos decirle en el nombre de Jesús, levántate y anda. Sueño con ver, hermanos, gente que quizás no puede caminar, que está sufriendo necesidades y que el poder de Dios se manifieste y que Él se glorifique. Despiértate, tú que duermes. Aquellos que anuncian, que denuncian en un sistema cargado de depresión, muerte, suicidio, la iglesia no debe permanecer indiferente. Yo no sé cuántos de ustedes miran los noticieros, yo sé que es muy mala onda los noticieros. Yo hay dos periódicos lineales que miro y comparo y saco mis conclusiones. Pero no he visto tantos suicidios como últimamente se están ejecutando. Y me está llamando mucho la atención. Jóvenes que se están suicidando. Adolescentes por la cuestión del bullying que se están suicidando. Hermanos, no esperemos que los testigos de Jehová den el mensaje de la salvación porque no la tienen. No esperemos que los mormones lo hagan. La iglesia del Dios viviente tiene el mensaje para que esas vidas sean afectadas por el poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo puede transformar el corazón del hombre. En el libro de Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, nos dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Solamente el Espíritu Santo puede traer una transformación y un cambio a nuestras vidas, pero también a esta sociedad. No todo está perdido. No se deje vender el mensaje negativista que hay en todos los medios. No todo está perdido. La respuesta la tiene Jesucristo de Nazaret. La respuesta no está en los gobiernos. La respuesta no está en el ministro de Economía. La respuesta no está en el Fondo Monetario Internacional. La respuesta la tiene
Jesucristo. Él es el único que puede cambiar y transformar el ambiente donde nosotros nos movemos. En Egipto había muerte, en Gosén había vida, en Egipto había hambre, en Gosén había provisión. En Egipto había tinieblas, en Gosén tenían todas las luces prendidas. Alabado sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios, amado iglesia, que Dios tiene preparado para nosotros un Gosén, un ámbito espiritual, para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer para la gloria de su nombre. Debemos reaccionar. La iglesia tiene un poder transformador. Decirle al que tenés a tu lado, si tenés a Jesús, tenés un poder transformador. Dale, decir. Si tenés a Jesús en tu corazón, tenés un poder transformador. La palabra de Dios describe dinamos, el poder del Espíritu Santo es dinamos, es dinamita, es potencia de Dios. No tenemos, hermanos, un espíritu guachi, tenemos el Espíritu Santo de Dios, un espíritu de poder. Ay, no le emociona a nadie, tenemos un espíritu transformador y de poder. ¡Aleluya! Alabado sea Dios, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior. ¡Aleluya! En el libro de de Hechos, usted lo conoce, el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, el Señor prometió derramar de ese Espíritu Santo sobre nosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo cada vez sea más pequeño para que el Espíritu Santo tome mayor control de mi vida. Necesitamos manifestar el poder de Dios. Amén. El primer llamado de parte de Dios: despierta, despierta. Debemos cambiar nuestra actitud de indiferencia y acomodamiento. Un llamado 1. El segundo llamado que Dios tiene para la iglesia de este tiempo. Este es más fuerte. Si el otro era fuerte, este es más fuerte. Sonría que Jesús te ama. ¿Quién decía eso? Sí, se habla, sonría. Te daba con un caño y te decía, sonríe que Jesús te ama. El segundo llamado de Dios es sonríe que Jesús te ama. Porque nos dice, cuidado de vivir una falsa apariencia de vida cristiana. Falsa apariencia de vida cristiana y de espiritualidad. Tremendo que vino bravo el pastor este domingo. Pero es una realidad. ¿Se acuerdan que cuando recibimos la palabra profética anual, el Señor nos habló de florecer? El Señor nos habló sobre el pasaje donde habíamos visto que el Señor tuvo hambre y se acercó a la higuera porque estaba llena de hojas. ¿Sí? Y entonces Él dijo, voy a comer del fruto de ella. Cuando se acercó, ¿qué había? Nada. Lo único que había era hojas. No había frutos. Y vuelve ese mensaje a nuestras vidas. Y Dios nos vuelve a decir, estoy buscando un pueblo que no tan solo sea hojas, un pueblo de apariencia, que aparentamos ser espirituales. El espiritualoide, alguien dijo. Antes manifestamos lo espiritual porque llevamos una Biblia debajo del brazo. ¿Se acuerdan? Por lo menos en mi época, salíamos los días domingos, íbamos a la iglesia y lo primero que teníamos era así.
Y la corbata, no, ahora ya estamos muy modernizados. Pero si nos veían en la parada del colectivo con una Biblia, este es evangélico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En nuestra época, por lo menos, paradito así, para cómo no, era bien roja te mandaban frente, ¿viste? No podías negar que eras cristiano. Era la Biblia, la corbatita, el saquito, y le íbamos para la iglesia. ¿Y por cuántos años vivimos una fachada de espiritualidad, pero no vivimos ser personas espirituales? Y el punto 2 tiene que ver con eso, porque la segunda parte nos dice que ciertamente allí, cuando yo leo eso, Efesios 14, 20, nos está hablando sobre, me hiciste trabajar hoy, Mateo, me viniste de vacaciones. 5:14, dice la segunda parte: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Ahora, ¿cómo me está diciendo? Levántate de tu situación, levántate de tu muerte espiritual, porque te quiere alumbrar Cristo. Cuidado con vivir vidas que solamente son apariencias. En la iglesia me dijo, pastor, yo no quisiera que las reuniones nunca terminen, que disfrutar la presencia de Dios. El problema comienza cuando salimos de la iglesia, y es una realidad. Es una realidad. Acá somos todos santos, ¿o no? ¿Sí o no? Se nos ve la curiosa. ¿Sí? Todos nos portamos bien, todos nos bañamos el día domingo, nos perfumamos, oramos, si nos acordamos, y vamos para la iglesia. Pero Dios está pidiendo más que eso, el llamado de Dios para la iglesia es tiempo más que eso. No vivas de apariencia. No hay nada peor para el Señor es que yo le muestre que soy una cosa acá y en casa o en la calle sea otra cosa. Lo ofendo a Dios. Lo ofendo. Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, me convertí porque me sentí un hipócrita. Porque yo le decía, Señor, si existe Dios, que me dé una mano. Y Dios venía y me ayudaba. Me solucionaba el problema. Pero ¿sabés lo que hacía yo? Pito Catalán, volvía a hacer los mismos errores. Y estuve casi 2 o 3 meses donde el Espíritu Santo me mostraba mi hipocresía, me mostraba que yo no era sincero con Él, que Él me amaba, que Él me estaba dando una oportunidad, pero que yo era un hipócrita porque solamente lo quería Él, por lo que Él me daba, me solucionaba el problema. Hasta que Jesús vino a mi corazón y lo pudo cambiar. Cuidado con ser hipócrita delante del Señor. Ser una cosa y después ser otra. Debemos reaccionar. La iglesia tiene poder. Tiene que haber un verdadero avivamiento en nuestro corazón. Yo digo, Señor, ¿cómo suplantar, cómo arrancar, cómo quitar de mi corazón la hipocresía? Porque yo no quiero ser hipócrita delante del Señor. Porque Él todo lo ve. ¿Sí o no? Él todo lo ve. Usted no me ve, quizás me ve un domingo, me ve un martes, me ve un viernes, me ve otro. Pero no me ve más que eso. Pero el Señor me está viendo continuamente en mi proceder. Yo no puedo zafar de Él. ¿Sí o no? Yo me podré esconder de usted, pero no me puedo esconder de su presencia.
porque Él lo manifiesta todo a la luz. Y Dios nos está pidiendo eso. ¿Cómo hago, Señor, yo para luchar con esta hipocresía? Y mire lo que anuncia acá. Tiene que haber un verdadero avivamiento en nuestro corazón. Los gringos le llaman despertamiento espiritual. Nosotros le llamamos avivamiento. Tiene que haber un despertar en nuestro corazón. Así como en la iglesia de Éfeso, Pablo tiene que decir: despiértate, despiértate, tú que duermes. Es tiempo de salir de tu letargo, es tiempo de que reacciones, es tiempo de que entiendas que hay algo que hacer mientras que Él regresa. Tenemos una función cada uno de nosotros. Es dar una responsabilidad a la iglesia mientras que Él regresa. Y tenemos que hacerlo llenos de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Por lo cual dice: despiértate, despiértate, tú que duermes, y levante de los muertos. En el libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 3, encontré algo interesante en la palabra del Señor. Y es el mensaje que el Señor hace a la iglesia de Sardis. El ángel del Señor le escribe a 7 iglesias, pero me voy a detener un instante en el mensaje que Dios suelta sobre la iglesia de Sardis. Y es una iglesia que es muy particular. Es una iglesia que funcionaba todo a la perfección. Una iglesia que crecía, una iglesia que realmente trabajaba. Era una iglesia que cada uno tenía su función, tenía pantallas LED, tenía buenas butacas, calefacción. Pero mira lo que dice la palabra de Dios al libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, yo las conozco. Dice que tienes nombre de que vives. Escuchad esto, a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¡Oh! Tremendo mensaje. Y no era como la otra iglesia que Satanás peleaba contra ella, no era como las otras iglesias que se le metían diferentes doctrinas, sino que esta era una iglesia que estaba funcionando bien. Una iglesia que seguramente, una iglesia que estaría todos maravillados, pero el ángel le dice: vos pensás que estás viva, pero estás muerta. Porque no estás viviendo conforme a mi voluntad. Sin duda el mensaje de Sardis fue muy duro, pero era un diagnóstico certero. Él todo lo conoce, todo lo sabe. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cuántas horas por día? ¿Cómo está tu consagración? Y viene el ángel de Jehová y dice, que representa a Cristo, y le dice: vos me decís que estás vivo, pero estás muerto. Wow. Yo prefiero que vive alguien, porque yo pensaba que esa iglesia de Sardis era la iglesia ideal, la iglesia del crecimiento, la iglesia del desarrollo, pero le faltaba la esencia, que era que el Espíritu Santo de Dios habitara en medio de ella. Faltaba
la presencia del Señor gobernando sobre la iglesia, pero también sobre cada uno de aquellos que componen la iglesia, porque la iglesia no la componen las paredes, la iglesia somos nosotros, la iglesia es usted, somos piedras vivas que edificamos la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Sonría que Jesús le habla. La iglesia de Sardis no sufría persecución, probablemente era una iglesia llena de mucho trabajo, activa, con mucha comodidad, pero tenía un hombre que no tenía vida. ¿Qué significa? En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 26, nos habla de que tenían una fe muerta. No promulgaban lo que hablaban. No ministraban lo que decían que tenían. Era solamente una fachada. Era algo exterior solamente. Estaba recordando, porque a veces nos pasa a nosotros los cristianos, estaba recordando a la madrugada que dice que un constructor que había tenido muchos años a su mano derecha trabajando, muchos años, ya había avanzado en edades. Y entonces llegó el dueño de la constructora y le dijo: mira, yo te voy a dar un último trabajo para que hagas. Y después de este último trabajo te vas a jubilar, ya no vas a trabajar más. Y entonces el hombre que ya estaba entrado en edad le dijo: ¿qué tengo que hacer? Yo ya me jubilé, no quiero trabajar más. Y él le dijo: te doy un último trabajo y te lo prometo, que hacemos este trabajo y te jubilás si no trabajas más. Y entonces dijo: ¿cuál es la tarea que me vas a dar? Y bueno, me vas a hacer ahora, me pidieron una casa y me vas a tener que hacer una casa. Cuando termines de hacer esta casa, ya no trabajas más. Y este hombre, este operario que trabajó toda una vida cuando comenzó a edificar la casa, como estaba apurado para retirarse, no le puso los cimientos suficientes y necesarios, no le puso el mejor azulejo cuando el patrón le había dado los mejores azulejos, los mejores bajo mesada, no le puso las chapas como correspondían. Cuando terminó la tarea, el constructor miró y le dijo: no es el mejor trabajo que hiciste mejores trabajos. Y el hombre le dijo: sí, pero yo estoy cansado, no tengo más ganas de nada. Dice: pero la verdad que no está bien lo que hiciste, porque esta casa era la que yo te iba a regalar para vos, para que termines tus días en ese lugar. Y a veces nos pasa lo mismo. No tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de ayunar, no tenemos ganas. Y el Señor nos sabe y nos dice: yo vengo a buscarlos. Yo los vengo a buscar. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Solamente apariencia de cristiano? Hermano, ¿cuándo me dejan ser hermano en esta mañana? Usted no va a ser salvo porque venga a la iglesia. Usted no es salvo porque de vez en cuando se acuerda de Dios. Usted es salvo cuando usted entregó su vida a Jesucristo como Señor y Salvador, y hay evidencias claras de que usted es un hijo de Dios. No porque anda hablando lenguas espirituales por todos lados, sino que su vida denota que está consagrada y entregada a Cristo. Voy terminando. Significa vivir una vida improductiva. Tenemos que hacer que la obra avance. Porque la obra no es la obra del pastor Fernández, no es la obra de la Unión de las Asambleas de Dios, es la obra de Dios la que tiene que avanzar. Que yo tengo carga como pastor, pero somos todos responsables de que la obra de Dios avance.
Y también somos responsables de frenar la obra de Satanás mientras que estemos nosotros aquí en la tierra. Hay un avance, tremenda maldad que se ha desatado en este último tiempo. No hay un día donde no veamos una muerte. No hay un día donde no veamos una violación. No hay un día, hermano, no hay un día donde no veamos algo terrible. Una niña en Miramar, ¿cuántos conocen esto? Se escapó, encontraron sus huesos, 15 años. La descuartizaron, le entregaron los huesos a la mamá. Y eso a mí me habla que el enemigo está avanzando sobre este sistema, sobre el mundo de una forma acelerada. Y la iglesia tiene que tomar conciencia, porque usted y yo somos iglesia. Necesitamos, y con esto termino, necesitamos un verdadero despertar de Dios. Yo necesito un despertar de Dios. Yo necesito que el reloj de Dios me despierte. Anoche me le digo a mi señora, mami, pon el despertador, por favor. ¿A qué hora lo pongo? 7:30, ponelo. Yo me había despertado antes, pero cuando suena el despertador, nos tenemos que levantar. Y hay un despertador mucho más que ese que a veces me da ganas de pegar un manotazo y de que ahí se apague y no siga avanzando. Hay un despertador espiritual dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos quiere despertar, iglesia. Te quiere despertar a vos, me quiere despertar a mí. Despiértate, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Jesús te va a resplandecer. Yo necesito y necesitamos un verdadero despertar para que la luz de Cristo vuelva a brillar. Isaías, en su capítulo número 60, y me gustó este pasaje. Muchas veces, muchos de nosotros lo conocemos de memoria, hemos cantado canciones sobre esta. Pero en el libro de Isaías 60, capítulo 1, verso 2, nos dice lo siguiente: levántate, levántate. Léalo despacio, porque dice: levántate, coma, resplandece. Si no te levantás, no podés resplandecer. A veces leemos la Biblia de corrido y tenemos que respetar las puntuaciones porque dice: levántate, y una vez que te levantes, resplandece. Dice la Escritura: porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Verso 2, palabra profética para la iglesia de este tiempo. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Será vista su gloria. Levántate. Quiero invitarte a que cierres tus ojos allí.